Continuando con esta revisión sobre vectores normales, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a intentar convencernos antes de otra cosa de cómo aplicaríamos la regla de la mano derecha. Bueno, la regla del sacacorchos en nuestros ejemplos concretos. Así que lo primero sería lo más elemental, que es cuando la superficie se ve como la gráfica de una función. Entonces, primer ejemplo. Simplemente voy a escribir sigma de x, y como x, y, f de xy. Entonces el hecho de que esta función sea de clase C1 recae en que la f misma sea de clase C1. Entonces esa sería como la hipótesis en este caso. Así que yo vería algo así, sea lo que sea que sea mi conjunto. Estoy exactamente encima del conjunto, del mismo conjunto que yo dibujo acá. Y vamos a ver qué debería de pasar con las direcciones en este caso. Así que si yo hiciera algo similar a lo que he estado diciendo, la x, recuerden que las direcciones siempre se toman de acuerdo al orden de r. O sea, eso es lo que en principio da nuestras direcciones de recorrido, porque con base en eso es que yo hablo del vector tangente. Eso es lo que determina la dirección en la que apunta el vector tangente. El hecho de que yo tengo un orden en R. Entonces aquí tengo como un orden para X y un orden para Y. Así que si yo hiciera esto, vería, por ejemplo, el recorrido en X así. Digo, esto es una aproximación. O sea, como que haría esto. Entonces el vector X apunta para acá. Y no sé, Y podría hacer esto. Entonces el vector Y apunta para acá. Y no sé cómo son esas direcciones, pero la regla de la mano derecha me estaría diciendo que el vector normal apunta hacia acá arriba. Claro, perpendicular a todo lo que yo acabo de mencionar, pero debería de hacer eso. Y pondría como que mis trazos auxiliares, que son la dirección de recorrido de la frontera, que induce también una dirección de recorrido aquí. Entonces, lo que yo quiero decir es que no sé mucho de la función porque estoy haciendo lo más general posible, pero la regla del sacacorchos me dice que el vector normal debe apuntar hacia arriba, sea lo que sea que eso quiera decir. Vamos a ver si las cuentas nos salen para verificar esto. Entonces, si yo hago lo que como yo lo definía arriba, la parcial de sigma con respecto de x en cualquier punto xy va a ser 1, 0 y lo que sería la parcial de f con respecto de x. La parcial de sigma con respecto de y en x, y sería 0, 1 y lo que sea la parcial de f con respecto de y. Y de estas yo puedo decir que su cruz, recuerden que siempre es primero la primera variable y después la segunda variable. Esa es como nuestra convención, pero es lo que nos va a funcionar. Y esto va a ser, ¿quién? Pues hago un cruz. Entonces, hacen su cruz de su manera favorita. Aquí yo lo que veo es menos df de x, x, y, coma, hago un cruz. Esto es menos df de y. Y hago un cruz que es simplemente 1. Y esto es lo que yo tenía, lo que había observado arriba, porque no sé cómo son estas, no sé cómo se recorren las funciones parciales, pero sí sé que la tercera entrada de este vector es 1. Así que sea lo que sea, el vector normal apunta hacia arriba, en términos de z, por supuesto. Entonces, esto verifica lo que habíamos dicho antes. Vale. Pero no todos nuestros ejemplos interesantes son únicamente gráficas de funciones. Vamos a ver qué pasará con la esfera. Ejemplo. Entonces yo sé que aquí es sigma. Voy a obviar que estoy en R2. Voy a escribirlo solo en el compacto que me interesa. Entonces esto es 0,2pi, cruz 0pi. En R3 con sigma de zeta phi.
igual a seno de z coseno, seno de phi coseno de z, seno de phi seno de z, coseno de phi. Entonces ustedes ya saben que esto parametriza una circunferencia, pero la pregunta es ¿qué pasa con el vector normal? Vamos a darnos un chancecito de ver quién es el vector normal y para dónde apunta si lo tengo definido de esta forma. Entonces, d sigma con respecto de x, bueno, con respecto de z, que es la primera variable, en z phi, ¿quién sería? Derivo todo esto con respecto de z, tendría algo como menos seno seno, seno coseno, 0, y d sigma con respecto de phi, es decir, la segunda variable, esto va a ser coseno coseno, coseno seno, menos seno. De lo que puedo obtener el cruz, o sea el vector normal, de z cruz de sigma de phi, en z, phi. ¿Y esto quién va a ser? Entonces hacen su cruz de su manera favorita. Aquí tengo un 0, esto es menos seno cuadrado de phi coseno de z, coma, ahí tengo un 0, entonces esto es sí, esto es menos menos menos, entonces esto vuelve a ser un menos seno cuadrado de phi seno de z, coma, y la última entrada, que se ve que es la más laboriosa, la voy a escribir abajito, entonces es menos seno de phi coseno de phi seno cuadrado de z, menos el otro cruzado es seno de phi coseno de phi coseno cuadrado de z. Así que veo que tengo varias cosas en este caso. Algo sería como, puedo factorizar un menos seno de phi de todo lo anterior, lo que me va a quedar algo muy interesante, porque esto es seno de phi coseno de z. A ver si esto nos suena de algo más que hemos dicho antes. Seno de phi seno de z. Y de la última expresión, de la última entrada, si yo saco el seno, veo que hay un coseno común, factorizo el menos coseno, así que tengo un seno cuadrado más coseno cuadrado que me queda 1, así que esto es, con el signo menos que ya había sacado, simplemente es coseno de phi. Entonces, esto es muy interesante por dos razones prácticas. La primera es que lo segundo que escribí es simplemente sigma de z, phi. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos observaciones. Primero, es que por definición la phi solamente está entre 0 y pi, lo que implica que seno de phi es mayor o igual a 0, así que el normal apunta en dirección contraria al punto mismo sobre el que está siendo construido. Y lo segundo es que este normal, la pregunta es ¿cuándo es que el normal es igual a 0? Entonces, para eso voy a sacar directamente la norma. Esto sería, por lo que yo acabo de decir, el valor absoluto del seno de phi por la norma de sigma. Pero esto parametriza una esfera de radio 1, así que la norma es 1. Así, y como el seno es no negativo, esto es simplemente seno de phi. Y esto va a ser igual a 0 si solo si phi es o 0 o pi. ¿Ok? Así que tengo varias conclusiones geométricas que quiero ver si puedo ajustar al sacacorchos. Tendría lo siguiente.
Yo sé que estoy en el 0,2pi cruz 0pi, que está mi encantador rectángulo. Yo sé que me estoy mandando bajo una función sigma a una esfera. ¿Me puede salir mejor? ¿Me puede salir mejor? Funciona. Ok, entonces, ¿cómo y por qué? Bueno, ¿cómo interpreto lo que dije antes y por qué tenía sentido? Otra vez me tomo las cosas conforme a mi orientación. Entonces yo sé que para valores de phi constantes estoy dibujando circunferencias a una altura dada. Entonces aquí los recorridos son en este sentido porque son circunferencias antihorarias. Y para valores constantes de z estoy dibujando medias circunferencias recorridas de arriba a abajo. ¿Sí? Porque aquí varía phi. Y phi lo primero que hace es ser coseno de phi es 1 y después coseno de phi es menos 1. Entonces voy de arriba hacia abajo. Y hago el cruz. Entonces, de acuerdo con mi regla de la mano derecha y de acuerdo con mi sacacorchos, si yo hago el verde cruza el rojo, tengo que estar apuntando hacia abajo, hacia adentro de la superficie. Lo cual es consistente con lo que yo encontré aquí arriba, porque yo lo que dije es que siempre apunta en dirección contraria a sigma. Así, con esta parametración que yo di, este vector normal va a apuntar en dirección contraria a sigma. Y si sigma es justamente el punto, o sea, es el vector que va del origen al punto de la esfera, entonces el normal va de la esfera con dirección hacia el centro, hacia el origen. Entonces, todo esto es consistente con mis determinaciones geométricas. Nada más déjenme aquí, le borro tantito para que digamos que está por adentro. ¿Ok? Entonces, este es un primer ejemplo. Todo funciona. Aquí habría sido un poco más difícil aplicar directamente la regla de sacacorchos viendo el recorrido de la frontera, porque como ya vimos antes, el borde de esto es algo que se recorre en sí mismo dos veces. Entonces no nos ayudó mucho. Y otra cosa que tenemos que decir es, tenía mucho sentido que aquí y aquí, en phi igual a 0 y en phi igual a pi, el normal fuera 0, porque, como discutimos antes, esto corresponde a trayectorias colapsadas. O sea, todo esto son rectas que fueron a caer a un solo punto. Así que aquí hay una pérdida de inyectividad muy importante, de tal suerte que una de las derivadas parciales es exactamente igual a 0. Y por lo tanto no son linealmente independientes las dos direcciones. ¿Vale? Entonces este fue un primer ejemplo. Ahora, por comodidad, como esto lo vamos a estar usando bastante más adelante, lo voy a discutir de una vez. Sigma de 0,1 cruz 0,2pi en R3. Sigma de RZ igual a R coseno R seno 0. Entonces, ustedes saben que esto lo que hace es mandarnos este rectángulo bajo sigma a una circunferencia. No es nada más la circunferencia, sino que es toda la bola plana en 0. Así que haría lo mismo. Dirección en X. ¿Quién es la dirección en X? Esto es algo que se recorre. La R creciendo con una Z constante, entonces el ángulo es constante y nada más estoy desplazándome del centro hacia la parte externa de la circunferencia. Si el R es constante, o sea que el ángulo varía, entonces estoy describiendo una circunferencia en el sentido antihorario, así que estoy viendo algo que sale así. Esto sí se acopla a mi regla de la mano derecha, a mi regla de sacacorchos, así que yo vería algo de esta naturaleza, ¿no? Espero que eso sea lo que nos va a arrojar los cálculos. Y efectivamente, calculo d sigma
de R en RZ es coseno seno, 0. D sigma de Z en RZ es menos R seno, R coseno, 0. Y el cruz de estos dos, de sigma de R cruz de sigma de Z, en RZ es... ¿Quién creen que va a ser? Pues este 0 me va a simplificar mucho las cuentas, entonces hago cruz, tengo un 0, esto es 0. Hago un cruz, tengo un 0, esto es 0. Coma. Y ahora hago un cruz, esto es coseno menos seno. Esto es R coseno cuadrado de Z menos más R seno cuadrado de Z, que sin muchas sorpresas es simplemente 0, 0, R. Así que este vector no tiene componentes en X y Y, no tiene un desplazamiento con respecto del plano, sino que son únicamente a lo largo del eje Z. Y esto es 0 si solo si R es igual a 0. Lo que otra vez tiene muchísimo sentido porque sabemos que para R igual a 0 tengo otra vez toda una recta colapsada en un solo punto, que es el origen. Así que no nos sorprendemos acá, tiene sentido lo que estamos diciendo. ¿Vale? Y para esta orientación en particular entonces el vector normal apunta hacia arriba. Esta la quiero traducir rápidamente al problema del cono. Entonces, ustedes saben que para el cono dimos dos parametrizaciones distintas, pero como aquí yo tengo que pedir que la función sea derivable en todos los puntos de su dominio, este cono en particular, en el sentido estricto, no va a ser derivable visto como la gráfica de una función en esto. Entonces, si yo me tomara una parametrización xy raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, esto no es C1 porque ni siquiera es derivable en el origen. Así que tengo que optar por la otra parametrización que dimos, que es la RZ, igual a muy similar a lo de antes, R coseno de θ, R seno de θ, R. Entonces vamos a calcular las cosas de siempre. Esto se va a parecer muchísimo a la circunferencia porque de hecho lo único que estoy haciendo es modificar la altura en z, pero por cualquier otra cosa los argumentos geométricos deben ser similares. Así que la R se recorre del origen hacia la circunferencia, hacia el borde, y la z dibuja circunferencias en sentido antihorario, entonces va así. Así que aplicando la regla de la mano derecha, si ustedes no me vieron, acabo de cerrar mi mano derecha, entonces el vector normal apunta hacia adentro del cono. Sí, vamos a ver que esto lo puedo verificar con cuentas. D sigma de R en RZ es coseno seno 1. D sigma de Z en RZ es menos R seno, R coseno, 0. De lo que yo concluyo que el cruz es... Vale, vamos a hacerlo. Hago un cruz, tengo un 0, tengo un menos R. Tengo un cruz, tengo un 0, entonces nada más me queda este. Este es un menos R seno. Y aquí me queda exactamente lo mismo que en la cuenta de arriba, así que esto sin sorpresas va a ser R. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? En XY apunta en dirección contraria a sigma. O sea que no estoy yendo hacia la circunferencia, del centro hacia la circunferencia, sino que estoy yendo de la circunferencia hacia el centro. O sea que estoy viendo para adentro del cono. Y en Z es no negativa.
Así que sí tiene sentido el dibujo que yo hice acá, ¿no? Estoy por dentro del cono. Y esto va a ser 0 otra vez, sí, solo sí, r es igual a 0. Pues porque si R0 todo es 0, y si todo es 0 en particular R0. Entonces jala. Así que una observación aquí que también es muy interesante es que otra vez estoy viendo una pérdida de inyectividad cuando el vector normal es igual a 0. Eso es porque toda una derivada parcial va a ser 0. Esta. Y geométricamente observamos que esa derivada, que ese vector normal igual a 0 corresponde a un pico. Este pico que yo no habría podido derivar con mi primera parametrización, en mi segunda parametrización resultó ser un punto con normal igual a 0. Así que el hecho de que haya picos no implica que las cosas se me compliquen en términos de la derivada. Implica que voy a tener ahí un 0 con el que lidiar. ¿Vale? Cierro discutiendo nada más sin cuentas lo del toro. Entonces, ustedes ya conocen, ya hemos trabajado un par de veces con esta transformación, pero esto es sigma de z, phi igual a r más r seno por coseno de, perdón, esto es phi, coseno de z, r más r seno, seno de z, perfecto, r coseno de phi. ¿Sí? Así que todo esto lo discutimos ya cuando vimos el mapeo que me da el toro. Si esto lo mando al toro aquí, yo sé que para valores fijos de phi, o sea, cuando la z varía y la phi se queda quieta, yo veo circunferencias a una altura fija que se recorren de manera antihoraria. Y cuando yo dejo z fija y dejo variar phi, veo circunferencias en planos paralelos, en planos rotados con respecto del xz. Entonces veo circunferencias así. Y están recorridas en esta dirección porque phi va decreciendo, ¿no? Entonces como phi me determina la altura, empieza siendo 1 y bueno, empieza siendo r y termina siendo menos r y luego r otra vez. Entonces voy hacia abajo. ¿Sí? Y según mi regla de la mano derecha, el vector normal tiene que apuntar hacia adentro del toro. Esto se puede verificar con cuentas, no es del todo complicado, de que sale, deberían intentarlo, porque finalmente son términos trigonométricos, ¿no? Y quizás haya que meter alguna identidad pitagórica por ahí, pero a lo que yo llego, por si quieren verificar, es que el vector normal, calculado primero primera entrada y después la segunda entrada en z phi, va a ser menos r más r seno de phi por r seno de phi coseno de z, coma r seno de phi seno de z, coma r más r coseno de phi. Entonces observamos rápido que este vector siempre va a ser distinto de 0 y que esto de acá me queda como si fuera unas coordenadas polares salvo por esta r. ¿Sí? Entonces este signo menos me dice como si estuvieran esféricas, pero apuntando siempre para el sentido contrario porque este de acá siempre es positivo, dado que en esta parametrización pedimos 0 menor que r. Así que sí tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estoy apuntando en dirección contraria al punto en el que yo me estoy parando. ¿Vale? Entonces verifiquen esta cuenta. Si hay algún error avísenme, pero según yo sé a lo que se llega. Si no, pues haremos una corrección. Entonces sería todo por esta ocasión.
ya tenemos la herramienta diferencial con la que vamos a trabajar las integrales, y nos queda definir un último concepto antes de lanzarnos a calcular integrales sobre superficies. Así que hasta luego.